con respecto al vocero de la CAM, sí, que dicen que finalmente el objetivo de ellos es luchar por una nación mapuche. No habla de reivindicación territorial, ni que a través de la CONADI, no, reivindicación mapuche. No, y dice, más específico todavía, dice, voy a citar, la lucha de la nación mapuche por su soberanía en su territorio. O sea, lo que anuncié hace muchos años, que ya creo que todo el mundo se pegó en el cachofazo. Esto no es una demanda por terrenos privados, por tierras para los mapuches como individuos, como grupos, como clanes familiares. Esto es un tema de territorio de Estado. Esto es un territorio para una colectividad que el señor Yaitul llama la nación, el pueblo mapuche. Yo tengo mis dudas que existe una nación mapuche. Aquí existe una nación que se llama Chile. Dentro de esta nación hay gente de origen, de etnias, de cultura, etcétera, mapuche. Hay gente de origen, de etnia, de cultura judía. Hay otros que son de cultura coreana, árabe, alemanes, franceses, españoles, de muchas partes del mundo. Pero una vez que se llega a un territorio de un Estado, estamos todos unidos por el mismo pacto político que se llama ser ciudadano de esta nación. Y por supuesto entonces esa nación mapuche nunca ha existido más que en la imaginación de los ideólogos de la CAM. En esto no son especialmente originales, ni es nada nuevo. Si ustedes leen un poco la historia del siglo XIX en Europa, van a ver cómo se desarrollaron los movimientos nacionalistas, que fueron bastante dañinos, diría yo, porque al final de cuentas provocaron guerras, provocaron derramamiento de sangre, y las entidades que surgieron de esos movimientos nacionalistas, las personas comunes y corrientes, no quedaron en muchas mejores condiciones que cuando vivían como parte de una entidad política multicultural o multirracial o multinacional, como era por ejemplo el Imperio Austrohúngaro o cualquier otro imperio, donde el tema no es que hay gente del mismo lenguaje, la misma cultura, y entonces esos son los que constituyen el Estado, sino que simplemente era gente de las más diversas procedencias, incluso geográficamente no continuos, pero formaban parte de la misma entidad, el mismo reino, la misma monarquía, y no por eso estaban en peores condiciones. Estos movimientos nacionalistas, es interesante estudiarlos, quiénes los inician, cuál es la psicología de las personas que empiezan a concentrarse obsesivamente en este tema de la nación, por qué alguien se empieza a interesar y a preocupar y a considerar importante que un grupo de personas, porque tienen la misma herencia cultural o el mismo lenguaje, tienen que constituir una nación aparte. A mí me parece inexplicable eso. Pero es un hecho que ocurre. Y esto, por lo tanto, pero volviendo a Chile, esto nos pone en una situación muy complicada, o sea, lo hemos estado diciendo hace mucho tiempo aquí, porque es un asunto no negociable. No me imagino ningún gobierno chileno, ni siquiera este, que pudiera llegar a aceptar, ok, ustedes son una nación y tienen derecho a su propio territorio autónomo con soberanía. La palabra es clave, soberanía significa Estado autónomo, no significa chilenos que viven en un territorio con ciertas condiciones especiales, qué sé yo, para darle un poquito más de fuerza a los intereses supuestamente de la nación mapuche. No. Soberanía significa un Estado aparte e independiente. A lo mejor tendríamos relaciones diplomáticas, tal vez. Pero mira, entonces es interesante. Eso es no negociable, y esto promete lo que ya se está viendo: conflicto cada vez más agudo, porque esto alguien va a tener que ponerle el cascabel al gato, alguien va a tener que revelar el bluff, porque esto es un bluff. Porque la CAM no representa a la nación mapuche, primero porque no existe la nación mapuche, vuelvo a repetir, existe un grupo étnico mapuche, y segundo, porque los propios mapuches, la inmensa mayoría de la millón de personas de ese origen, no tienen esta visión de que hay que constituir un Estado mapuche independiente, una soberanía mapuche. Entonces hay un bluff. Este grupo de la CAM, un grupo ideológico, como siempre, estos grupos ideológicos son minoritarios, se arrogan una representación que nunca se las dieron, nunca la han consultado y que no tienen. Entonces alguien va a tener que revelar ese bluff y tomar las medidas del caso. La coordinadora Arauco Mapuche no representa a la mayoría del pueblo mapuche, eso es evidente, pero sí representan en parte la violencia y hacen más ruido. Ahora, claro. Es interesante que hayan vuelto a hablar sobre la nación independiente mapuche, digamos, y la reivindicación territorial, porque esto se hace por primera vez después de que la presidenta Bachelet presentó el Plan de Reconocimiento y Desarrollo Integral para la Araucanía, donde recuerdo que lo comentamos, que se hacía cargo de una serie de aspectos de lo que se vive en la región de la Araucanía, pero finalmente no apunta a contestar puntualmente lo que está pidiendo
por lo menos este sector del pueblo mapuche, que tiene que ver con la autonomía. Para ellos no es suficiente que se reconozcan los derechos del pueblo mapuche. No es suficiente incluso que les den un espacio en el Parlamento. Ellos no buscan eso. Ellos buscan su propio Parlamento, su propio Parlamento, su propio territorio. Entonces, y acá es donde uno dice, bueno, ¿de qué sirve estas pedidas de perdón, digamos, que hizo la presidenta del pueblo mapuche, si acá estamos hablando de objetivos distintos? Estos movimientos tienen vida propia, satisfacen ciertos requerimientos psicológicos de quienes los dirigen y quienes los forman. Hay un tema de identidad, hay un tema de satisfacción emocional, hay un tema de tener una bandera, hay un tema de convertir sus propias frustraciones personales en una lucha épica. Eso no lo van a rendir, no lo van a entregar, porque entonces vuelven a ser lo que eran antes. Nadie, un ciudadano chileno más, simplemente viviendo a gusto o a disgusto. No se van a desvestir de esto, y como tú dijiste muy bien, esto va a tener que ser enfrentado de una manera o de otra, no por gusto, sino por necesidad.